Hola chicos y chicas, es un gusto poderles saludar una vez más y sean muy bienvenidos a una nueva clase del curso de formación ciudadana. Deseándoles éxitos en todas sus actividades que estén realizando. Bueno, pues vamos a continuar, sí, con nuestra clase de formación ciudadana y el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Que bueno que no lo hemos visto y que tal vez ustedes tengan algunos conocimientos previos o algunos conocimientos básicos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es enviarme al chat del WhatsApp el conocimiento previo que ustedes tienen sobre los recursos naturales, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a partir de este momento, sí, ustedes pueden mandarme sus comentarios, sus opiniones, las ideas que ustedes tienen acerca de este tema, ¿sí? Y eso es lo que va a formar parte de su asistencia. Entonces, comenzamos con nuestra clase. Los recursos naturales. Bueno, y a manera de introducción, ¿sí? Les traigo como una pequeña reflexión, ¿sí? Y nos dice, existe algo que es fundamental para la vida en este planeta y que pocos conocemos a fondo para valorar su importancia. No se trata del reciclaje, ni tampoco de la reutilización, pero tiene una incidencia fundamental en la flora y la fauna del mundo. Los recursos naturales, muchos de nosotros no tenemos idea de qué son o para qué sirven y mucho menos la vital misión que tiene en la vida de este planeta, ¿sí? Entonces, como manera de introducción, es que hoy vamos a conocer la importancia de los recursos naturales, qué son los recursos naturales, ¿sí? Y cuál es su objetivo, ¿sí? En el planeta. Definición. Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que la naturaleza provee, sin haber sido afectado por una intervención humana. Tenemos que entender que los recursos naturales son muy valiosos para la sociedad humana, ya que sirve para contribuir al desarrollo y el bienestar de forma directa con materias primas, minerales y alimentos, o de forma indirecta con aportes de parte de la ecología, ¿sí? ¿Y qué es la ecología? Sabemos que la ecología, recordemos un poquito en la clase anterior, vimos que la ecología es parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que vivimos. Es decir, de manera indirecta, cómo aportamos nosotros al, a nuestro entorno, es decir, cómo estamos cuidando nosotros el entorno en el que vivimos, ¿sí? Entonces, los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes materiales? Los bienes materiales son aquellos que cumplen un objetivo, ¿sí? Y su objetivo es producir una satisfacción de un deseo o de una necesidad, ¿sí? Para el mantenimiento del mismo se contrata, se contrata o se obtiene este bien, puede ser un bien tangible o un bien intangible, ¿sí? Que puede poseer un valor económico, ¿sí? Para cumplir alguna necesidad. Por ejemplo, un automóvil, un anillo, una casa, ¿sí? Estos son bienes tangibles, ¿sí? Es decir, que se pueden observar, ¿sí?
que se pueden tocar, que se pueden palpar, ¿sí? Y bueno, cuando nos referimos entonces a los servicios, ¿sí? La diferencia es que los servicios son aquellos que am, eh, se, ah, se refiere a un trabajo, ¿sí? O un servicio que se da a- a- al desempeñar alguna actividad. Ese es un servicio, un trabajo. Por ejemplo, el servicio el servicio doméstico, por ejemplo, am, eh, la docencia, por ejemplo, es un servicio que se da, ¿sí? Y forma parte de la naturaleza, principalmente los bienes materiales, ¿sí? Am, y bueno, los servicios principalmente que la, la naturaleza nos provee han sido afectados por la intervención humana, porque nosotros hemos eh, eh, am, utilizado un recurso natural para proporcionar algún servicio, ¿sí? O para crear algún bien material, ¿sí? También podemos definir, ¿sí? a los recursos naturales como los elementos de la naturaleza que nos ayudan a contribuir el bienestar y desarrollo de los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, ¿sí? Creo que esta sería a la definición más adecuada de los recursos naturales, ¿sí? Que son elementos, ¿sí? Elementos que nos ayudan a contribuir el bienestar y desarrollo de los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno, ¿sí? Ese sería entonces un ejemplo, ¿sí? De la función que tienen los recursos naturales. Y es que en realidad sin los recursos naturales nosotros no obtendríamos tantos productos que satisfacen alguna necesidad que nosotros tenemos. Y bueno, toda la materia prima, ¿sí? Es, viene de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en realidad los recursos naturales son muy importantes, ¿sí? Tipos. Hay varios tipos de recursos naturales. Algunos recursos naturales eh, demuestran un carácter de fondo y otros se consideran como flujos, ¿sí? Es decir, algunos recursos naturales son muy importantes y algo otros que, bueno, no tanto, pero que son importantes. Por ejemplo, los recursos naturales de fondo son agotables, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se refiere a aquellos productos que no son renovables, ¿sí? Que se agotan, es decir, que pueden am, ser agotados, es decir, puede dejar de existir, ¿sí?
mientras que los recursos de flujo, ¿sí? Son que estas solamente se agotarán en casos de que se emplee una tasa mayor a la de su renovación, es decir, que se sobrepase la medida de su renovación, ¿sí? Los recursos naturales de fondo suelen ser de índole minero, ¿sí? Es decir, estas se pueden agotar porque ya cuando las empresas ya no encuentran oro, eso quiere decir que ya no hay, que ya no existe ahí donde estaban buscando, ¿sí? Lo importante es que la velocidad con la que se consume los recursos naturales de fondo, ¿sí? Puede provocar, puede acarrear problemas en las futuras generaciones, ¿sí? Ya que puede, como les había dicho, dejar de existir, puede extinguirse, ¿sí? Algunos ejemplos de algunos recursos naturales que son indispensables para la supervivencia. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de la gran importancia de conocer sobre los recursos naturales, ¿sí? Uno de estos es el agua. Nosotros no podemos vivir mucho tiempo sin consumir agua, ¿sí? El suelo, sí, el suelo es indispensable porque es la base para todos los productos agrícolas, ¿sí? Para casi toda, ¿sí? Para toda la alimentación que sale de la tierra. La luz solar, imagínense qué haríamos nosotros si el sol dejara de alumbrar, si dejara de darnos su calor. No solo afectaría a nosotros como seres vivos, también afectaría a la tierra, afectaría la siembra, los cultivos. También otros recursos naturales son los minerales, el gas natural, el oxígeno. Sin oxígeno no podemos vivir. La madera, que bueno, tiene muchos, se puede utilizar para muchas cosas, ¿sí? Desde construcción de casas, desde hacer fuegos, ¿sí? Y bueno, también el oro, el petróleo. Estos son algunos recursos naturales que son indispensables para nuestra supervivencia, ¿sí? Es decir, que nosotros sin los recursos naturales en realidad no podríamos satisfacer todas nuestras necesidades demandadas por nuestro propio cuerpo. Clasificación, ¿sí? Dependiendo de la disponibilidad, ¿sí? Tasa de renovación y ritmo de consumo, los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables, ¿sí? Los recursos renovables son de índole biótico, ¿sí? Cuyo uso excesivo lo puede convertir en un recurso extinto, ¿sí? Cuando nos referimos a la palabra biótico, estamos hablando de organismos vivos, ¿sí? O relacionados con ellos. Por ejemplo, el bosque, la pesca, la luz solar, ¿sí? El viento, es decir, estos son indispensables para la vida. También están los recursos naturales no renovables. Estos son de depósito limitado, o con un ritmo de regeneración muy bajo. Por ejemplo, la minería, los hidrocarburos, etc. Usualmente, los recursos naturales se agotan debido al uso excesivo y descontrolado por parte de las sociedades. Pasa que sea un recurso renovable, un recurso no renovable, la humanidad, sí, las sociedades están haciendo mal uso de ella, sí,
porque se están agotando, porque hay un uso descontrolado, ¿sí? Es decir, hay un abuso en el uso. Se utiliza más de lo que en realidad se necesitaría, se produce más de lo que en realidad debería producirse. Bueno, algunos ejemplos de los recursos no renovables y de los recursos renovables, ¿sí? Recordemos entonces que los recursos no renovables son elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el agua dulce, la energía hidráulica, la energía solar, la energía geotermal, la biomasa, ¿sí? Y recordemos que los recursos no renovables son elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento, ¿sí? A comparación del ritmo de extracción o explotación, ¿sí? Por ejemplo, el gas natural, el petróleo, la plata, el cobre, el hierro, la pesca excesiva, ¿sí? Es decir, que habiendo un caso o un caso excesivo, es decir, un consumo excesivo de estos elementos, de estos recursos, pueden dejar de existir en realidad, ¿sí? Bueno, y ustedes dirían cómo se va a terminar el gas natural si dejamos de, si seguimos talando árboles, ¿verdad? Entonces, cada acto de nosotros en realidad tiene una consecuencia en los recursos naturales. Bueno, entonces vamos a conocer un poquito de la importancia de los recursos naturales. Es muy importante pensar en las formas de ayudar a la ecología, ¿sí? Ver las posibilidades de ayudar a conservar los recursos naturales, porque si nosotros no tratamos de ayudar a disminuir el consumo de los recursos naturales, bueno, pues estos van a traer consecuencias muy graves para las sociedades futuras. Hacer daño a los recursos naturales del planeta es, en definitiva, hacernos daño a nosotros mismos, ¿sí? Porque estamos causando extinción, no solo de recursos, sino indirectamente también de diferentes especies de la flora y la fauna, ¿sí? Porque al hacer daño a los recursos naturales, afectamos a la fauna. ¿De qué manera? Talando árboles, a la flora, por ejemplo, la caza excesiva de peces, ¿sí? Los ríos se van a quedar sin peces. Si hay también algunas o excesivas cazas de animales y bueno, pues los bosques se van a quedar sin animales porque hay un consumo excesivo, es decir, no nos medimos al momento de hacer algunos actos con la naturaleza. Todos y cada uno de nosotros podemos obrar cambios positivos para lograr una mayor conservación de cada uno de los recursos de este planeta, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es comenzar con nuestro hogar, ¿sí? Bueno, pensando en 3 R's de la ecología, ¿sí? Renovación, reutilización y reciclar, ¿sí? ¿Qué son estas 3 R's, sí? La renovación es ahora sí que es mejorar algo que ya está viejo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros con las cosas que ya que se arruinaron por alguna pieza, las tiramos, las desechamos y lo que podemos hacer es renovarla, es decir, arreglarla para que quede como nuevo, ¿sí? Renovarla, ¿sí? La reutilización, como ahora sí la mera palabra lo dice, la reutilización es utilizar varias veces algún objeto, ¿sí?
Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, con las bolsas plásticas. Pasa que vamos al mercado y no llevamos ninguna bolsa y cada vez que compramos algo estamos juntando bolsas y bolsas y bolsas. ¿Y qué hacemos? Al llegar a casa vamos y vemos el fuego ahí y metemos todas las bolsas y entonces no estamos reutilizando, ¿sí? Y cuando lo podemos utilizar para algunas otras funciones, ¿sí? Reutilizar las bolsas para guardar algunas otras cosas o, por ejemplo, guardarlas y a la hora de ir al mercado o a la tienda llevar uno su propia bolsa y no estar consumiendo en exceso las bolsas plásticas, ¿sí? Es un ejemplo de reutilizar, ¿sí? También reciclar, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros reciclar? ¿De qué manera podemos nosotros reciclar? ¿Sí? Podemos transformar, si por ejemplo, algunas botellas plásticas, ¿sí? Eh, podemos utilizarlas como floreros para sacar, para formarlo como un bote para sacar agua, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pero en realidad podemos hacer reciclar, ¿sí? Un montón de cosas, de objetos, ¿sí? Y darles, bueno, alguno otro uso, ¿sí? Reciclarlo, ¿sí? Es muy, el reciclaje es algo muy importante, ¿sí? Porque cuando nosotros reciclamos, ¿sí? Al momento de reciclar, eh, nosotros lo que estamos, cómo estamos ayudando nosotros al, a los recursos naturales. Al momento de reciclar, eh, estamos reduciendo el trabajo de extracción, reducimos el transporte, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Am, eh, reducimos la elaboración de nuevas materias primas, ¿sí? También disminuimos, ¿sí? El uso de la energía, ¿sí? Para llevar las transformaciones de las materias primas, ¿sí? Y bueno, al reciclar estamos disminuyendo, ¿sí? Eh, el CO2 a la atmósfera, ¿sí? Y bueno, reciclar también entra dentro del ámbito de reciclar principalmente las cosas plásticas, ¿sí? Creo que es un ejemplo básico, porque al reciclar nosotros dejamos de contaminar el ambiente, de contaminarlo más de lo que ya está. Am, hay menos basuras en los ríos, ¿sí? Ahorramos energía, ¿sí? Cuando ahorramos nosotros energía, ¿sí? Am, lo que hacemos es luchar contra el cambio climático, que es uno de los problemas que ha generado, ¿sí? el, el uso excesivo de las materias, de los recursos naturales. Por ejemplo, el reciclaje del vidrio, ¿sí? Del papel o del plástico, am, pues en realidad ahorramos una cantidad importante de recursos naturales y conservamos los bosques, ¿sí? Que los bosques vienen siendo los pulmones del planeta porque son los que generan el oxígeno, ¿sí? Bueno, y como les mencionaba anteriormente, con el reciclaje nosotros podemos fabricar nuevos productos, ¿sí? Reciclarlo, podemos reutilizarlo y podemos renovarlo. Al reciclar nosotros podemos reutilizar
y renovar lo que hemos reciclado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Las botellas de vidrio los podemos utilizar como base de floreros, como centros de mesa, ¿sí? Para guardar algunas especies, ¿sí? Y así dejaríamos, hasta incluso al momento de reciclar, nos ahorraríamos mucho dinero. Bueno, y entonces no te quedes, no esperes, ¿sí? Comienza hoy, ¿sí? Con el reciclaje. También muy importante aquí que nos menciona el reciclaje del agua, chicos. Eso es muy importante. Y bueno, más adelante vamos a tener otra clase muy importante que está relacionada con los recursos naturales, ¿sí? Y bueno, pues el reciclaje del agua, chicos, el agua es, es vida, ¿sí? Porque bueno, sin agua nosotros no podemos lograr en realidad muchas cosas. En realidad, muchas veces desperdiciamos mucho agua y principalmente acá en nuestro lugar porque tenemos la dicha y la bendición de tener muchas fuentes de agua porque, bueno, nuestro lugarcito es boscoso, ¿sí? Entonces, tenemos la gran bendición de contar con abundante agua, pero en realidad estamos haciendo mal uso de ella. Y bueno, para aquellos que han salido a otros lugares donde la población es mucho más grande, se habrán dado cuenta que el agua es muy escaso, ¿sí? Y bueno, si nosotros seguimos con esta actitud de desperdiciar mucha agua, los que en realidad van a sufrir van a ser, si en caso nuestros hijos, sino nosotros mismos. Vamos a llegar a sufrir de escasez de agua. ¿Y qué hacemos nosotros sin agua? No solamente las mujeres que están en la cocina, todos, mujeres y hombres, necesitamos del agua para cocinar, para limpiar, para asearnos personalmente, para vivir, ¿sí? Para alimentarnos. No, el agua es muy importante, ¿sí? Entonces hago énfasis yo en esto porque de verdad que estamos actuando mal, ¿sí? Estamos tratando muy mal a la naturaleza que lo único que nos ha dado son recursos para poder suplir nuestras necesidades. Muy bien, importancia de algunos recursos naturales. Am, por ejemplo, minerales, ¿sí? Se utilizan para crear anillos, monedas y collares, ¿sí? Que en realidad los minerales se andan terminando y no es una no se están terminando para cumplir una necesidad básica, porque para cumplir una necesidad de supervivencia, diría yo, pero sí importante porque, bueno, ¿qué hacemos sin monedas? ¿Sí? Pero, por ejemplo, podemos vivir sin collares, por supuesto. Podemos vivir sin anillos también, ¿sí? Y entonces, de ahí vemos que se está haciendo un exceso en el consumo de, de este recurso. El aire se utiliza para inflar las ruedas del coche. em, para vivir, pues es lo que nosotros respiramos, ¿sí? El carbón se utiliza para generar electricidad. Sin carbón no tenemos electricidad, no podemos cargar el teléfono, no podemos cargar la computadora, no podemos realizar muchas actividades y principalmente actividades tecnológicas. La luz solar es vital para la fotosíntesis y la vida en el planeta. No podemos vivir sin la luz solar, sin el aire, sin el agua. El agua, el agua es el líquido que bebemos para limpieza y como gestos de energía eléctrica también, ¿sí? Es generador, ¿sí? De energía eléctrica. El gas natural se utiliza para calefacción y como medio de cocinar alimentos, ¿sí? Que en nuestro medio no es tan utilizado, pero en la ciudad es indispensable el gas natural, ¿sí? Es indispensable.
las plantas son vitales para que exista aire y estamos terminando con ellos. A su vez también son importantes para fabricar madera y para fabricar papel. Bueno, y terminamos con esta imagen que nos dice, no tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente, porque no podemos vivir sin el medio ambiente que nos da tantos recursos naturales para crear materias, que nos proporciona materias primas para crear muchos objetos, podría decirse, o objetos, productos, servicios que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades propias del ser humano. Bueno, entonces gracias por la clase y bueno, terminamos con esta última frase que dice, cuidando el medio ambiente tendremos la posibilidad de una vida saludable. Pero mientras no cuidamos nuestro medio ambiente, nuestra vida no será saludable. Entonces, chicos, nos vemos en nuestra próxima clase. Que tengan una excelente tarde.